Hola chicos y chicas, soy la profesora Yesenia Ramírez del área de comunicación y hoy vamos a trabajar juntos. Recuerda que estamos viviendo en una crisis sanitaria y lo mejor en estos casos es quedarnos en casa. Recuerda que si te cuidas tú, cuidas a tu familia y a los demás. Hoy en nuestra clase desarrollaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, en la capacidad de inferir e interpretar información del texto escrito, con el propósito de reconocer los mecanismos de referencia, anáfora, catáfora y elixis en el texto escrito. Hoy en nuestra clase hablaremos de algunos mecanismos que nos van a ayudar para mejorar nuestro discurso o nuestro texto escrito. Pero antes de ello, vamos a recordar las propiedades del texto. Una de las propiedades del texto es la cohesión y la coherencia. La cohesión tiene que ver con la conexión que nosotros hacemos de las ideas dentro de un discurso o de un texto. Es decir, aquellos conectores, mecanismos de referencia o signos de puntuación que nos van a ayudar a poder entrelazar las ideas, es decir, las oraciones, en un texto de manera adecuada. Pero hoy nos centraremos solamente en los mecanismos de referencia. Los mecanismos de referencia nos garantizan la cohesión textual, que se define como la relación que se establecen entre ciertas unidades o expresiones lingüísticas dentro de un texto. Vamos a ver 3 mecanismos de referencia el día de hoy: la anáfora, la catáfora y la elixis. Empezaremos con la anáfora. Empecemos con la anáfora. La anáfora es el reemplazo o la sustitución de palabras mencionadas anteriormente por otras que asumen su significado. ¿Esto qué quiere decir? Que la anáfora es el reemplazo, y este reemplazo lo hacemos por medio de pronombres personales, sinónimos o determinantes demostrativos. Pronombres personales como ustedes, ella, ello, lo, las, los, las, le, les, se, etc. Sinónimos como alumno y estudiante, palabras o expresiones equivalentes con otra palabra o expresiones como presidente y primer mandatario. Y palabras que tienen una relación de inclusión, como gato, tigre, león y felinos. En el último ejemplo, la palabra felinos puede referirse a gato, tigre y león, porque los 3 pertenecen a esta clase de animales. Recuerden que en la clase pasada vimos los hiperónimos y los hipónimos. Esta clase de relación también es una anáfora. Determinantes demostrativos como este, ese, esto, estos. También los posesivos, los determinantes posesivos como mío, tuyo, su, sus, suyo, etc. También los determinantes indefinidos como alguna, algunos, ninguna, todas, muchos, etc. Pero veamos ejemplos para poderlo entender mejor. Ejemplos de anáforas sustituidas por pronombres personales y determinantes. Ejemplo 1. Mi mamá y mi papá trabajan de manera remota. Ellos utilizan una aplicación en su celular. Como pueden observar, mi mamá y mi papá y ellos está subrayado. Ellos está reemplazando a mi mamá y a mi papá en la segunda oración. Si no utilizamos una anáfora de sustitución como este pronombre, tendríamos que decir: mi papá y mi mamá trabajan de manera remota. Mi papá y mi mamá utilizan una aplicación de celular. Pero para no hacer que el discurso sea monótono, utilizamos y lo reemplazamos por ellos. Siguiente. Ejemplo número 2. Las Fuerzas Armadas y Policiales están desempeñando un rol fundamental en la lucha contra el COVID-19. Sus miembros día a día velan porque las medidas dictadas por el gobierno se cumplan. Nosotros, los ciudadanos, debemos respetarlos y colaborar con ellos.
Aquí estamos observando tres oraciones en este. Veamos, las Fuerzas Armadas y Policiales está siendo reemplazada por la palabra sus, que es un determinante posesivo. Entonces, las Fuerzas Armadas está reemplazada por en la segunda oración por sus. Veamos cómo lo ha reemplazado. Dice, las Fuerzas Armadas y Policiales están desempeñando un rol fundamental en la lucha contra el COVID. Las Fuerzas Armadas y Policiales, o sea, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, día a día velan porque las medidas dictadas por el gobierno se cumplan. Entonces, este determinante posesivo está muy bien reemplazando a las Fuerzas Armadas y Policiales en la segunda oración. Esta es una anáfora. Aquí se ha producido una anáfora. Siguiente. La segunda oración con la tercera. Sus miembros día a día velan porque las medidas dictadas por el gobierno se cumplan. Nosotros los ciudadanos debemos respetarlos y colaborar con ellos. Estamos viendo que miembros está siendo reemplazado en la oración o en la siguiente oración con los y ellos. Nosotros los ciudadanos debemos respetar a los miembros y colaborar con los miembros. Entonces, están muy bien utilizados los pronombres aquí, que están reemplazando a miembros. Aquí también se ha producido una anáfora. En el ejemplo número 3 dice, ¿dónde está Mariana? La vi en el parque de la esquina. Mariana está siendo reemplazada en la segunda oración por el pronombre la. ¿Dónde está Mariana? A Mariana la vi en el parque. Siguiente oración. Llegaron varias mujeres, todas llevaban vestidos. Aquí estamos viendo que mujeres está siendo reemplazado por todas. Todas, hemos dicho que es un determinante indefinido, ¿no? Todas, un determinante indefinido, que está reemplazando a mujeres. Llegaron varias mujeres, las mujeres llevaban vestidos, ¿no? Y lo hemos reemplazado todas las mujeres, todas por mujeres. Metáforas también están constituidas por sinónimos, expresiones equivalentes y con relación de inclusión. Veamos el primer ejemplo. Las serpientes generalmente causan temor en la mayoría de personas. Sin embargo, nadie tiene una explicación para la causa del miedo desmesurado por los ofidios. La primera relación que vemos aquí es una relación de inclusión. Las serpientes está siendo reemplazada por ofidios. Ofidios es el hiperónimo de serpientes. Aquí hay una relación de inclusión, es decir, que las serpientes están incluidas en los ofidios, por eso se les puede decir a las serpientes también ofidios. La siguiente es temor. Temor está siendo reemplazada por miedo. Es una relación de sinonimia. Entonces aquí se ha producido sinonimia para que la oración, o no volvamos a decir otra vez temor, sino digamos un sinónimo, ¿no? La siguiente oración. Las clases a distancia se están dictando por la televisión y la radio, para que lleguen a los lugares más alejados del Perú. Estos medios de comunicación son los más accesibles para la población y por ello pueden contribuir con la educación de la mayoría de los niños y adolescentes de nuestro país. Muy bien. La primera sustitución ha sido de televisión y radio por medios de comunicación. Aquí ya estamos viendo otra relación de hiperonimia, ¿no? Y medios de comunicación vendría a ser el hiperónimo y televisión y radio los hipónimos, ¿verdad? Entonces aquí hay una relación de inclusión. Perú y nuestro país. Perú está siendo reemplazado o sustituido por nuestro país. Esta es una
¿no? Esta es una equivalencia, ¿no? Nuestro país equivale a Perú. Ahora continuemos con los determinantes demostrativos. Recordemos que estamos viendo la anáfora, ¿no? Que es la sustitución o reemplazo de palabras que se han mencionado anteriormente. Las medidas tomadas por el gobierno peruano para frenar el COVID-19 son necesarias. Lamentablemente, estas no son acatadas por toda la población. Las medidas está siendo reemplazado por estas, que es un determinante demostrativo, ¿no? Las medidas tomadas por el gobierno peruano para frenar el COVID-19 son necesarias. Lamentablemente, las medidas no son acatadas por la población. Siguiente ejemplo. Esta habitación será para Ana, esa para los gemelos, porque caben 2 camas, y aquella para Luis. Aquí vemos en esta 3 oraciones, ¿no? Esa está reemplazando a habitación. Esta habitación será para Ana. Esa habitación para los gemelos, porque caben 2 camas, y aquella para Luis. Entonces, esa está reemplazando habitación y aquella también está reemplazando habitación. Veamos otro mecanismo de referencia, la catáfora. La catáfora es un anuncio o anticipación de lo que se mencionará a continuación. En el discurso siempre vamos a encontrar una palabra o palabras que anticipan lo que se va a decir después. Veámoslo con un ejemplo. Algunas de las medidas tomadas para frenar el COVID-19 hasta ahora por nuestro gobierno son la suspensión de las clases presenciales en las escuelas, el aislamiento social obligatorio y multas por no obedecer las medidas, etc. Notemos aquí que medidas, ¿cuáles son esas medidas? La suspensión de clases presenciales, etc., ¿no? Entonces, esta palabra medidas ha anticipado lo que se va a decir después. Notemos que en la catáfora el referente está antes. En el siguiente ejemplo, al despedirse, esto es lo que le dijo: quédate en casa, por favor. La palabra dijo es un anticipo de lo que viene después, ¿no? Quédate en casa, por favor. Esto es lo que le dijo, ¿verdad? Entonces, vemos nuevamente que la catáfora, el referente, en la catáfora el referente va antes. El último mecanismo de cohesión o de referencia tenemos la elipsis. La elipsis es la omisión o supresión de una o varias palabras que ya se han mencionado antes o que se pueden sobreentender. El uso de este mecanismo de referencia evita el uso de repeticiones innecesarias. Aquí, como vemos, es diferente de la anáfora y la catáfora. En la anáfora y la catáfora sí encontramos el referente, ¿no? Aquí en la elipsis, la elipsis es la omisión y supresión, o sea, eliminamos palabras dentro de un texto para evitar la repetición innecesaria. ¿Por qué? Porque a veces se sobreentiende y no es necesario colocarlas. Veamos ejemplos para poder entenderlo. Veamos algunos ejemplos de elipsis. Luis terminó de leer el periódico, se quedó pensativo un rato y luego se durmió. ¿Qué palabra ha sido sustituida? Muy bien, Luis. Luis terminó de leer el periódico, Luis se quedó pensativo un rato y luego Luis se durmió. Como no es necesario estar repitiendo Luis, simplemente se omite. En el segundo, el trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres mucho más. ¿Cuál ha sido la palabra omitida? El trabajo. El trabajo de los hombres es agotador, pero el trabajo de las mujeres mucho más. Se sobreentiende que se está hablando del trabajo, es por eso que no se vuelve a colocar. 3. Yo ceno temprano, él tarde. La palabra sustituida es la palabra eliminada, disculpen, ha sido ceno. Yo ceno temprano, él cena tarde. ¿En qué año naciste? En 1979. Muy bien. En la siguiente, en 1979 es la respuesta. No necesitamos decir yo nací en 1979, simplemente decimos es 1979.
Daniel se la pasa perdiendo el tiempo, yo no. Aquí notemos que hay varias palabras que han sido eliminadas. Daniel se la pasa perdiendo el tiempo, yo no me la paso perdiendo el tiempo. Para no hacer esta repetición innecesaria, simplemente la eliminamos y lo podemos entender muy bien. 6. El forastero llegó al pueblo, se hospedó en el hotel del pueblo y desde el balcón de su habitación vio pasar a Ángela Vicario. ¿Cuál ha sido la palabra eliminada? El forastero. El forastero llegó al pueblo. El forastero se hospedó en el hotel del pueblo y desde el balcón de su habitación el forastero vio pasar a Ángela Vicario. Vemos que las palabras el forastero no son necesarias repetirlas, porque si no sonaría el discurso un poco repetitivo, valga la redundancia, ¿no? Aburrido. Muy bien, hemos visto los mecanismos de referencia, la anáfora, la catáfora y la elipsis. Todos estos mecanismos de referencia los utilizamos para que nuestro discurso esté mejor construido y se escuche mucho mejor. Así que es necesario utilizar estos mecanismos de referencia para poder construir nuestros escritos. Si has aprendido un poco más de los mecanismos de referencia, es momento de afianzar tus aprendizajes realizando una ficha de práctica. Ahora